En el umbral entre lo posible y lo imposible, existe un lugar donde la realidad se difumina y los misterios se entrelazan. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de creepypastas en el que conoceremos la historia de la Fundación SCP. La historia de la Fundación SCP hunde sus raíces en los convulsos años de la década de 1920 y los posteriores años 30, un período marcado por la efervescencia social, científica y política que delinearía el siglo XX. En medio de esta efervescencia global, individuos de diferentes disciplinas y nacionalidades comenzaron a cruzarse con objetos y seres cuyas propiedades desafiaban tanto la comprensión convencional como las leyes establecidas por la realidad misma. Científicos, investigadores y agentes gubernamentales compartían relatos y anécdotas de encuentros con fenómenos inexplicables, y la creciente inquietud que esto generaba fue el catalizador que los llevó a unir sus fuerzas en una alianza inicial. Fue en esta convergencia de mentes agudas e inquisitivas que se forjaron los cimientos de la organización que, con el tiempo, se conocería como la Fundación SCP. Este grupo primigenio de individuos, compartiendo una premisa fundamental basada en los conceptos de asegurar, contener y proteger, empezó a colaborar para comprender y enfrentar la creciente amenaza que representaban las anomalías. Inspirados por la necesidad compartida de enfrentar lo inexplicado, establecieron los fundamentos de una entidad que dirigiría sus esfuerzos hacia la investigación y el control de objetos y seres cuyas propiedades cuestionaban las leyes naturales y la comprensión convencional. La consolidación de la Fundación SCP como una entidad formal y estructurada fue el fruto directo de los tiempos de la Guerra Fría, una época caracterizada por agudas tensiones internacionales y una búsqueda constante de poder y conocimiento. En este ambiente de competencia global, la Fundación halló el terreno fértil para su crecimiento y desarrollo, operando en las sombras y colaborando secretamente con gobiernos y agencias gubernamentales de diversas partes del mundo. El enfoque de la Fundación evolucionó más allá de la mera contención de anomalías para abarcar una comprensión más profunda de la naturaleza misma de lo anómalo. Esta transformación condujo al establecimiento de instalaciones de contención altamente especializadas en múltiples lugares alrededor del globo. Cada una de estas instalaciones estaba diseñada para lidiar con objetos y fenómenos anómalos de categorías específicas, cimentando así la estructura que permitiría a la Fundación abordar la diversidad del fenómeno anómalo. El funcionamiento de la Fundación SCP se caracteriza por su modus operandi sigiloso y su habilidad para mantener en secreto sus operaciones ante la mirada pública. Cada instalación de contención se convierte en un bastión de conocimiento, diseñado para estudiar y contener objetos anómalos únicos. Estas instalaciones, que oscilan entre complejos subterráneos y remotos emplazamientos, operan en la encrucijada de la ciencia, la seguridad y lo inexplicado, y cada una está adaptada para lidiar con las particularidades de los objetos que contiene. Los procedimientos de contención son un equilibrio delicado entre la precisión científica y la vigilancia constante. Cada objeto anómalo es abordado con meticulosidad y cuidado, siguiendo protocolos específicos que se han ido desarrollando a lo largo de décadas de experiencia. La Fundación se dedica a la tarea de mantener bajo control lo que yace fuera de la comprensión humana, navegando entre la razón y lo sobrenatural. Uno de los sellos distintivos de la narrativa de la Fundación SCP es su sistema de clasificación de objetos anómalos. Esta taxonomía, en la que se basa la organización para medir el nivel de peligro y los métodos requeridos para su contención y estudio, ha evolucionado en una herramienta esencial para entender la complejidad y la diversidad de los objetos anómalos con los que la Fundación debe lidiar. Clase seguro, safe, objetos con patrones de comportamiento altamente predecibles, lo que permite su contención de manera relativamente sencilla. El riesgo asociado es mínimo y controlable. Clase Euclid, objetos con comportamientos impredecibles o en constante cambio, lo que requiere una vigilancia continua y adaptativa. Aunque son manejables, su potencial de riesgo es mayor que el de la clase seguro. Clase Keter, objetos altamente peligrosos y de difícil contención debido a su naturaleza volátil o a su capacidad de causar daño masivo. Estos objetos presentan una amenaza inminente y constante. Clase Taumiel, objetos paradójicos que, en lugar de ser una amenaza, pueden ser utilizados como herramientas para controlar otras anomalías. Son considerados recursos estratégicos valiosos en la lucha contra lo anómalo. Clase Neutralizado, Neutralized, objetos que han perdido sus propiedades anómalas, ya sea de manera natural o como resultado de la intervención de la Fundación. Estos objetos representan tanto un misterio resuelto como una oportunidad de aprendizaje. La Fundación SCP se involucra en misiones de exploración y recolección con el propósito de adquirir nuevos objetos anómalos, expandiendo así su comprensión del fenómeno.
Estas expediciones de recolección y exploración son cruciales para mantener una variedad de objetos disponibles para su estudio y contención. No obstante, estas misiones a menudo revelan descubrimientos sorprendentes y, a veces, inquietantes, desentrañando objetos que amplían aún más los límites de la comprensión humana. Cada objeto anómalo descubierto es registrado con meticulosidad y archivado en la vasta base de datos de la Fundación. Los informes y expedientes detallados de cada descubrimiento son compartidos y discutidos por expertos de la organización. Cada objeto trae consigo su propia historia única, su potencial amenaza y su enigma sin resolver, contribuyendo al cúmulo de conocimiento y desafíos que la Fundación enfrenta constantemente. SCP-173, la escultura, uno de los SCPs más icónicos. SCP-173 es una escultura humanoidemente esculpida en yeso, con manchas de pintura en la superficie. Lo inusual es que, cuando está dentro del campo visual de cualquier ser humano, SCP-173 puede moverse a una velocidad increíble y atacar a su víctima, rompiéndole el cuello. Sin embargo, solo puede moverse cuando no es observado directamente. Para evitar su escape, se requiere que al menos 2 personas lo observen en todo momento. SCP-682, el reptiliano inexpugnable, conocido como el indestructible. SCP-682 es un ser reptiliano extremadamente resistente y hostil. Puede regenerarse de casi cualquier daño, y ha demostrado ser virtualmente invulnerable a múltiples intentos de destrucción. La Fundación ha empleado diversas estrategias para contenerlo, pero sigue siendo un desafío constante debido a su capacidad de adaptación y su agresividad. SCP-096, el Shy Guy. SCP-096 es una entidad humanoide extremadamente sensible a la visión directa de su rostro. Si alguien ve una imagen de su rostro, ya sea una fotografía o un dibujo, SCP-096 emprenderá una persecución frenética hacia esa persona y la eliminará sin importar la ubicación. El proceso es frenético y a menudo resulta en la destrucción de cualquier obstáculo en su camino. SCP-914, el refinador de objetos. A diferencia de otros SCPs, SCP-914 es una máquina aparentemente inofensiva que parece ser una herramienta de refinamiento. Puede transformar objetos introducidos en él en diferentes formas, desde gross, asqueroso, hasta fine, excelente, con resultados impredecibles. La interacción con SCP-914 a menudo da lugar a experimentos interesantes y, a veces, peligrosos. SCP-999, el Slime de la Felicidad, una presencia contrastante en el mundo de la Fundación SCP. SCP-999 es un amigable y gelatinoso ser de color naranja. Se le atribuye la capacidad de inducir emociones positivas en quienes interactúan con él, reduciendo el estrés y mejorando el estado de ánimo. SCP-999 es conocido por su interacción con el personal de la Fundación, a menudo buscándolos para abrazarlos y generar momentos de alivio en un entorno lleno de peligros. SCP-049, el médico plaga. SCP-049 es una figura vestida con una túnica del siglo XVII y un largo pico de médico. Afirma ser un médico y busca tratar a personas infectadas con lo que llama la peste. Sin embargo, su método de tratamiento implica matar a la víctima e inyectar una solución desconocida en el cadáver. A pesar de sus afirmaciones, la Fundación clasifica a SCP-049 como altamente peligroso. Estos son solo ejemplos de los variados y fascinantes SCPs que componen el universo de la Fundación SCP. Cada uno tiene su propia historia y características únicas, agregando profundidad y complejidad a la narrativa anómala que ha capturado la imaginación de tantos. La narrativa de la Fundación SCP trasciende la mera interacción con lo anómalo para explorar dilemas éticos y cuestiones filosóficas profundas. La organización se encuentra en un constante cruce de caminos éticos, cuestionando cómo debería interactuar con objetos y seres que desafían la comprensión y que, en muchos casos, también merecen compasión y consideración. El debate sobre si tratar a estas entidades como objetos o como seres dignos de empatía y respeto es una cuestión recurrente en el mundo de la Fundación. Además, la pregunta sobre si es justificable ocultar la verdad al público en aras de la seguridad y la estabilidad plantea otro dilema ético importante. La Fundación se ve atrapada en una paradoja, ya que su misión protectora y altruista a menudo choca con los medios utilizados para lograrla. El impacto de la Fundación SCP supera con creces su origen en la ficción en línea, y ha dejado una marca en una variedad de medios y formas de expresión. Ha inspirado a una comunidad de escritores, artistas y creadores que han contribuido con sus propias visiones y extensiones al universo ficticio. La narrativa de la Fundación ha trascendido el ámbito digital para inspirar adaptaciones en videojuegos, podcasts y otros medios, llevando su historia a nuevas audiencias y enriqueciendo su evolución constante.
Esta comunidad creativa ha tomado las semillas plantadas por la Fundación SCP, y las ha cultivado en historias profundas y multifacéticas que exploran aún más los límites del universo anómalo. La Fundación no es solo una ficción, sino también una fuente de inspiración que ha florecido en múltiples direcciones, dando forma a una red expansiva de relatos y narrativas que siguen tejiendo la historia más amplia de la organización. La historia de la Fundación SCP es un relato amplio y expansivo que ha surgido de la creatividad colectiva y la pasión de una comunidad en línea. Desde sus orígenes en los años 20 hasta su evolución como un fenómeno cultural más amplio, esta historia ficticia ha cautivado la imaginación de muchos, y ha demostrado cómo las mentes curiosas pueden colaborar para construir un universo rico y en constante expansión. A través de capítulos que exploran los orígenes, la evolución, los dilemas éticos y más allá, la Fundación SCP resuena como un recordatorio constante de nuestra incesante búsqueda de respuestas en un mundo lleno de misterios y maravillas.